Hola amigos, bienvenidos a nuestro Universo Podcast. Yo soy la Chiqui del Flaco. Y yo soy el Flaco de la Chiqui. Y hoy iniciamos una nueva serie. Identifica el placer sexual. Si quieres saber más, entonces quédate con nosotros. Particularmente en este podcast y el siguiente estaremos hablando de la pornografía. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con definiciones en libros, en conferencias, en las redes digitales como estas. El hábito de la felicidad. 7 días para ser más feliz. La felicidad a tu alcance. Produce una corriente de emociones positivas. Me convenciste. Creo que más que definiciones serían publicidades, ¿no? Que salen en redes sociales y esto es el mundo moderno. Buscar la felicidad a toda costa, tengo que perseguirla y de una u otra forma esto ha desvirtuado el concepto de la alegría, del placer, de la felicidad. Incluso en la religión, ahora tenemos una teología donde Dios es una experiencia, Dios no es una persona con la cual me relaciono. Y en muchos círculos religiosos la teología es ven y disfruta la vida, aquí ya no hay dolor. Y en ese sentido, entonces escuché una frase que decía, si te hace sentir bien, hazlo. Todo lo que te haga sentir bien, pues sencillamente dale clic. Lo mismo está sucediendo con los padres modernos. Cada vez es más la permisividad hacia sus hijos. Hoy a los padres les aterroriza poner límites o provocar algún sufrimiento hacia sus hijos. Esos son los padres modernos, asustados en la crianza de sus hijos, fomentando en casa el hedonismo. El hedonismo, palabra clave de esta nueva serie, ¿no? El buscar ese placer, esa búsqueda y esa búsqueda y esa búsqueda de placer. Y los hijos crecen en casa con unos canales tan abiertos, con una autopista de haz todo lo que quieras, lo que te genere placer, hazlo, y los padres no están poniendo límites. Así es, y es que no todas las situaciones de la vida frustrante nos deben llevar al diván de la psicoterapia. El dolor, la frustración, los conflictos forman parte de la vida, son necesarios. Así es, mi chiqui, estamos en un mundo que le está haciendo culto al placer y está predicando vivamos sin dolor. Hedonismo. Busco placer, necesito darle placer a mi vida y quiero evitar sufrir. Y en ese orden de ideas estamos bombardeados por esa tendencia a estar liberalizados y esa tendencia a quiero consumir todo lo que me haga sentir bien. Nos bombardea entonces un fenómeno que nos acompaña desde hace muchos años y es el fenómeno de la pornografía que se disparó con internet y que con pandemia se terminó de disparar. Totalmente. Entonces debemos conceptualizar qué es el placer. ¿Cuál es el placer correcto? El placer correcto no es ausencia de dolor. Y el placer correcto tampoco significa acceder a todo lo que me represente gratificación. Así es. Es paradójico porque abrimos la puerta del placer y resulta que ese placer termina en displacer. Ahí es donde abrimos la puerta a la pornografía y terminamos adictos y terminamos atrapados y ya no sintiendo ese mismo placer. Es decir, prácticamente la generación actual, pues nosotros estamos hablando de porno, pero son muchos los fenómenos, empieza en hedonismo y termina en anedonia, es decir, en una incapacidad para el disfrute.
explicarlo también de manera fisiológica. Nosotros funcionamos en nuestro cerebro por neuronas. Las neuronas se comunican entre sí. Vamos a traer este ejemplo, estas dos linternas nos van a servir. Esta neurona acaba de recibir un estímulo externo de placer y se lo está comunicando a esta otra neurona, eso se llama sinapsis. Entonces, para que se produzca esa sinapsis se necesita un químico que genera nuestro cerebro, en este caso es la dopamina. Entonces, al producirse ese estímulo fuerte externo de placer, la dopamina está allí generando una electricidad mucho más rápida, entonces facilitando la sinapsis, y por eso decimos que se está bajo un estímulo muy fuerte externo placentero. Pues la sinapsis es un proceso de comunicación entre neurona y neurona. Son muchos los neurotransmisores que participan en este proceso. Frente al placer, la dopamina, entre otros, pero la principal es la dopamina. De hecho, para poder medir el impacto de una droga, se mide la dopamina que produce, que estimula, para que la persona genere más dopamina en su organismo. Y es muy interesante porque la dopamina no solamente da esa sensación de placer y recompensa, sino que motiva, ¿no? Es decir, como que anticipa. No necesito estar sintiendo el placer, sino antes de tocarlo ya me motiva a buscar esa recompensa. Con solo imaginarlo ya empieza a generar dopamina. Y en el caso entonces de la pornografía, voy a buscar el video y empiezo a liberar, me motiva a buscar esa recompensa o ese placer. Por eso ante un estímulo como los chocolates se libera dopamina en un 55%. Ante un estímulo como la cocaína se libera dopamina en un 225%. La sexualidad normal de una pareja heterosexual libera dopamina en un 100%. Una pipa de anfetamina equivale a 10 orgasmos, Adriana, imagínate, mi chiqui. Pues es muy curioso en las investigaciones lo que se ha descubierto, muy interesante. Nosotros hemos estado estudiando muchísimo para este podcast y nos pareció muy interesante lo que nos enseñaban los estudiosos acerca del proceso de autorregulación que tiene nuestro cerebro frente al dolor y el placer. En el área en que se comanda el dolor en nuestro cerebro también se comanda el placer, están superpuestos. Y nuestro cuerpo, nuestro cerebro está diseñado para sentir placer, pero también para sentir dolor. Para regularlo. Y entonces hay un proceso de autorregulación homeostático que tenemos nosotros y que ante un estímulo como la pornografía, entonces suceden varias cosas que las vamos a explicar a través de este balancín. Vamos a ir entonces al ejemplo. En el ejemplo tenemos, aquí la persona comienza a consumir pornografía, entonces este balancín se inclina y empieza a liberar dopamina, 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 dopamina. Estoy liberando dopamina, me estoy sintiendo... Algo así como esto. Exacto, me estoy sintiendo de manera muy placentera, muy estimulado. En exceso también, porque no es un estímulo natural, es un estímulo impactante, externo, que está entrando a través de todos mis sentidos, claro. Sí, gracias. Entonces, en ese momento empiezo a liberar, pero llega un momento en que el cerebro dice, ya va. Ya mucha dopamina. Exactamente, entonces vamos a regularnos, vamos a subirnos al balancín, a generar ese proceso de autorregulación porque no podemos tener exceso de dopamina. Entonces la persona dice, no, pero ¿qué es esto? Estoy viendo mis videos generalmente 1 hora diaria, 4 veces a la semana y ya no estoy sintiendo el mismo placer, ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es la solución? Voy a consumir más videos, más horas para tener la misma
sensación de placer que tuve anteriormente. Exactamente. Y ahí el dolor pues es jugando no en contra nuestra, sino está tratando de autorregular, y resulta que entonces más consumo para tener la misma sensación y que la balanza se me vuelva otra vez a donde la tenía, pero como pasan los días y vuelvo a sentir lo mismo, no tengo el mismo placer frente al mismo estímulo, entonces necesito más consumo. Dopamina. ¿Y a eso cómo lo llamamos, mi flaco? Esto se le llama la tolerancia. Tolerancia, sí. Entonces, ¿qué hace el cerebro, mi chiqui? El cerebro acciona ese equilibrio que hace que surja la tolerancia. La tolerancia a ese placer requiere de otro sobreestímulo, más dopamina. Entonces tú consumes más videos pornográficos, tienes más exposición, más horas, porque el cerebro te está pidiendo más dopamina, más estímulo al placer. Y la persona empieza a tener mayor dolor. ¿Por qué? Porque esto me ocupa tiempo, me está afectando mis relaciones interpersonales, laborales, las de pareja. En el próximo podcast vamos a hablar de un caso real de una pareja atrapada por este flagelo y cómo dañó su relación sexual porque su esposo ya no tenía placer con ella, sino el placer se lo daba era la pornografía. Entonces esto sucede y ahí es donde decimos, bueno, se desequilibró la balanza y la persona toma una decisión: voy a abstenerme. Te prometo, mi amor, que ya no voy a consumir, que solamente tú me vas a dar ese placer. Te lo juro. Entonces, que no volveré a la masturbación, no volveré a los videos pornográficos, no volveré a las chicas webcam. Exacto. Yo me voy a dedicar a amarte a ti, a romantizar te lo prometo, te lo juro, te lo firmo en mármol. Pasa una semana, 10 días, ¿y qué sucede? Comienza a sentirse el síndrome de abstinencia. ¿Y qué se siente en ese síndrome de abstinencia? Ahí es donde se eleva el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces irritabilidad, ansiedad, insomnio, necesito... No me hallo. Exactamente. Y se da ese fenómeno de la abstinencia. Todo esto como una consecuencia a no regular el placer, no saber modular también el placer en nuestra vida. En el próximo podcast nosotros vamos a dar algunos tips que nos podrán ayudar, les podrán ayudar al manejo de este flagelo de la pornografía. Y estaremos hablando de un caso real, caso real que le sucedió a una pareja. Estaremos explicando el proceso en el que ellos entraron en un embudo cada vez más de adicción a la pornografía. Exacto. Y pues lo importante es conocer algunos tips que nos puedan ayudar, porque como ya lo hemos hablado, inicio en el hedonismo y termino en la anedonia, y ahí tenemos estos displaceres en la sexualidad. Amigos, no se lo pierdan, los esperamos en el próximo capítulo. Pero antes de terminar, les recordamos que vamos a abrir nuestra sala de apoyo para parejas. Aquí en este video, en el comentario de este video, en la descripción del video, van a encontrar el link para que se inscriban. Después nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para decirles la hora y la fecha para tener esa reunión de apoyo a parejas de manera virtual. El Flaco y la Chiqui ofrecen este servicio, una sesión gratuita a la que usted puede acceder con su pareja, va a poder hacer preguntas, vamos a poder interactuar, y la intención con este podcast es ayudarle a sanar su relación. Gracias por conectarse, recuerden dar like, compartir, suscribirse, y nos vemos en el próximo episodio, la segunda parte de la pornografía. Chao, amigos. Chao.